Bueno, chicos, vamos a dar hoy, a través de unos videitos, la segunda parte de la bolilla 12. Siempre me gusta que sepan dónde estamos parados, en qué momento del programa estamos y qué es lo que estamos estudiando. Recuerden ustedes que vimos lo que era la teoría del delito. Vimos que era un sistema de compuertas o de filtros a través de los cuales debía analizarse la acción de un individuo para poder afirmar finalmente la existencia de un delito. Ya vimos de esa serie de filtros dos elementos fundamentales, la acción y la tipicidad. Es decir, que nosotros ya sabemos que estamos ante una acción típica. Ahora, ¿toda acción típica es delito? Bueno, nos falta hacer otros análisis, el análisis de la antijuridicidad, que es lo que estamos viendo ahora, y el análisis de la culpabilidad para afirmar la existencia de un delito. Ustedes saben que una conducta, hablando de antijuridicidad, puede ser antinormativa, pero no ser antijurídica. ¿Por qué? Porque una conducta antinormativa es una conducta contraria a la norma penal, pero no toda conducta contraria a la norma penal va a ser una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata la antijuridicidad. Existen algunos supuestos generalmente pensados para aquellos casos en los que el Estado no llega a tiempo para defender los derechos de los ciudadanos, en los que la ley permite al ciudadano ejercer ciertas acciones que, aunque lesionen un bien jurídico ajeno, están siendo realizadas en resguardo de bienes jurídicos propios. Es decir, el elemento común de todas las causas de justificación es justamente la necesidad. Fíjense que tanto en la legítima defensa hay un estado de necesidad como en el caso del estado de necesidad propiamente dicho, que ya vamos a analizar cada una de estas causas de justificación. Entonces sabemos que es un permiso que el Estado le otorga a los ciudadanos para realizar una acción típica, que aunque sea típica no va a ser antijurídica porque va a estar justificada. Por eso se denominan causas de justificación. ¿Qué caracteres tienen las causas de justificación en general? Esto ya lo vieron con el doctor Brager, pero retomamos para hacer una pequeña introducción. Suponen, en primer lugar, una autorización para realizar una acción típica. Provienen de todo el orden jurídico, no solamente están previstas por el Código Penal, pueden estar previstas en el derecho civil o en el derecho administrativo. Requieren las causas de justificación de una situación objetiva que realmente se dé la necesidad o el peligro para actuar, pero también de una situación subjetiva. Es decir, la actuación o la conducta del individuo debe estar dirigida a defender ese bien jurídico. Ese sería como el elemento subjetivo de las causas de justificación, que no toda la doctrina está de acuerdo en que debe exigirse ese aspecto subjetivo, pero la mayor parte de los autores requiere que se dé tanto la situación objetiva de necesidad de defensa como que se conozca que se está actuando en esa situación. Por ejemplo, si A quiere matar a B porque lo quiere matar nada más, pero al hacerlo le salva la vida a C, porque justo B estaba apuntando hacia C, está realmente ejerciendo una defensa de C. Pero para muchos autores esa actuación no va a quedar incursa o no va a ser amparada por una causa de justificación, porque acá había una situación objetiva de necesidad, pero estaba siendo desconocida por el sujeto, que en realidad tenía otra intención, el dolo directo de querer matar y nada más. Entonces, suponen una autorización, provienen de todo el orden jurídico, requieren de una situación subjetiva, además de una situación objetiva, benefician al que actúa y a todos los partícipes. ¿Por qué? Porque las causas de justificación son generales para todos los partícipes, para el autor, para el partícipe primario, para el cómplice, a diferencia de las causas de inculpabilidad, que las vamos a ver en la próxima categoría de la teoría del delito, cuando veamos culpabilidad. Fíjense que esas causas que vamos a estudiar allá son subjetivas y solamente le van a comprender al autor o a quien se encuentre en esa situación. En este caso son objetivas y generales las causas de justificación. Excluyen toda responsabilidad, esa es la quinta característica, no queda responsabilidad no solo penal, sino ninguna otra responsabilidad.
Y como ya les dije, exigen de necesidad. Es como el elemento común de todas las causas de justificación. Se necesita la necesidad de salvaguardar un bien jurídico. Esa necesidad puede venir de una amenaza externa, humana, natural, como por ejemplo una tormenta, un tsunami, o puede ser también que esa necesidad surja de las propias necesidades fisiológicas del individuo, el hambre, la sed, las ganas de orinar, etc. Bueno, estas serían las causas, las características generales de las causas de justificación. Bueno, son 5 para la mayoría de la doctrina las causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo y el consentimiento de la víctima. El consentimiento de la víctima ya lo vimos al tratar la tipicidad, porque como bien dice el paper que subimos a la plataforma de la facultad, de la universidad, un pequeño resumen que yo les hice, para algunos autores el consentimiento va a eliminar la tipicidad, para otros va a eliminar la antijuridicidad de la conducta. Allí está muy bien explicado cuándo actúa el consentimiento como una causa de atipicidad y cuándo actúa como una causa de justificación. Es, como les dije en su momento, muy controvertido este tema. Entonces, consentimiento ya lo damos por explicado. Lo mismo que la legítima defensa, que lo vieron en la clase anterior con el doctor Brager. Hoy vamos a ver el estado de necesidad justificante. Un poquito más en detalle, si bien ya lo vieron, un poco más en detalle. Estas causas de justificación, como las causas de inculpabilidad también, están previstas en el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34 está en el título 5, que habla de imputabilidad, y dice: no son punibles, y hay una serie de incisos, 7, si mal no recuerdo, si estoy viendo el código, en donde se mezclan en forma un poco desordenada diversas causas que impiden aplicar pena. De hecho, fíjense que también está en el inciso segundo del artículo 34 prevista la situación de quien obrare violentado por fuerza física irresistible. Recuerden ustedes que esta circunstancia implicaba falta de acción, cuando estamos actuando como una mera masa mecánica o por una fuerza irresistible, como podría ser una avalancha, sobre la persona. Entonces, como ven, en el artículo 34 están un poco mezcladas diversas causas. Lo importante es que podamos desmenuzar estos incisos y darnos cuenta cuándo estamos ante una causa de justificación, cuánto estamos ante una causa de inculpabilidad. El estado de necesidad está en el artículo 34, inciso 3. Dice: el que causara un mal, es decir, no son punibles, dice el enunciado, el que causara un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño. Bueno, hay distintas teorías que justifican esta no necesidad de aplicar pena. Por un lado hay una teoría subjetiva que dice que en realidad el sujeto está obrando violentado por recibir una amenaza, hay una alteración del espíritu, pero si esto fuera así, esto sería una causa de inculpabilidad. En cambio, la teoría objetiva, que es la del interés preponderante, dice que el orden jurídico nos da distintas jerarquías de los bienes jurídicos y nos permite atacar en ciertas circunstancias bienes jurídicos de menor valor para salvaguardar bienes jurídicos de mayor valor. El estado de necesidad justificante elimina la antijuridicidad de la conducta, y acá hay que hacer una diferencia entre este y el estado de necesidad exculpante o disculpante, que está en la última parte del inciso segundo. Fíjense que el inciso segundo dice: no son punibles el que obrare violentado por fuerza física irresistible, que es lo que dijimos, falta de acción, o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. ¿Qué diferencia hay entre esta última parte del inciso segundo y el inciso tercero, que es el que estamos tratando? Muy bien, el inciso tercero es el estado de necesidad justificante, elimina la antijuridicidad porque el derecho le permite al sujeto causar un mal para evitar un mal mayor. Fíjense que hay una ponderación de bienes, Solamente va a estar justificada aquella conducta que cause un daño menor al que quiere evitar. En cambio, esto no acontece con la última parte del inciso segundo.
en donde no va a ser punible quien actúe bajo amenaza de sufrir un mal grave e inminente, y esto se aplica para aquella circunstancia en donde los bienes tienen igual jerarquía. El caso típico de Manuel es la tabla de los náufragos. En un naufragio, un náufrago toma una tabla para salvar su vida y otro también pretende subirse a esa tabla. Y ese sujeto, para salvar su vida, lo empuja y lo ahoga. En definitiva, ahí había una colisión de bienes, pero de bienes de igual jerarquía. Entonces, es otro el fundamento por el que no se aplica pena. No se aplica pena porque no se le puede exigir a ese sujeto que arriesgue su propia vida, ¿no es cierto? Es decir, está actuando bajo una amenaza que no le permite al juez reprocharle esa conducta. En cambio acá siempre tiene que haber una ponderación de bienes en el estado de necesidad justificante que, como ya les dije, determine que se pueda causar un mal siempre para evitar uno mayor. Cuando hablamos de amenazas, esto se los digo en general para el artículo 34, antiguamente se decía que no, que la amenaza era humana solamente, no era no. La doctrina ahora ha llegado a la conclusión que cuando se habla de amenaza puede ser una amenaza proveniente de la naturaleza, como ya les dije, una inundación, un incendio, un tsunami, o una amenaza humana propiamente dicha, que alguien esté amenazando. En ambos supuestos, en el estado de necesidad justificante y en el estado de necesidad culpante, se puede la amenaza puede provenir tanto de una circunstancia natural como de una circunstancia humana. ¿Cuáles son los requisitos del estado de necesidad justificante? El bien jurídico amenazado. Ya dijimos que ese mal al que se refiere el inciso tercero es justamente un peligro o una amenaza para un bien jurídico. Por ejemplo, si una persona ve que un camión está por atropellar a un transeúnte, entonces corre, lo empuja y lo fractura, evidentemente en esa colisión de bienes actúa en estado de necesidad, porque salvó la vida de la persona, que es un bien de mayor jerarquía, causándole una lesión a la integridad física, que también es un bien jurídico, pero es de menor jerarquía. ¿Cualquier bien puede protegerse? Sí, cualquier bien, no hay límites, no hay una restricción legal. Sí tenemos que tener en cuenta la jerarquía de los bienes en colisión. ¿Cómo se valoran estos bienes? Porque, a ver, ¿lo podemos dejar a criterio del sujeto que actúa en el estado de necesidad? No, tiene que valorarse objetivamente. Y hay distintos criterios para poder evaluar cuál bien es más importante o de mayor jerarquía que otro bien. Los criterios pueden ser las penas establecidas en el Código Penal, el tratamiento que el Código Penal hace de los delitos. Fíjense, primero está el delito contra la vida, después viene el delito contra el honor, pero digamos son criterios orientadores para que el juez pueda evaluar cuál bien es más preponderante que otro. Y también hay que tener en cuenta las condiciones personales del sujeto, porque no es lo mismo que se estafe en 1.000 pesos a un jubilado que cobra la mínima, a que se estafe en la suma de 1.000 pesos a una persona rica. Entonces también hay que tener en cuenta no solamente las penas establecidas en el Código Penal o el tratamiento de los delitos, sino también las condiciones personales del sujeto. ¿Qué es la inminencia? Este es el segundo requisito. Entonces, por un lado, el bien jurídico protegido. Por otro lado, la inminencia. Debe existir un peligro actual. No podemos actuar en estado de necesidad por algo que pasó hace 2 días, o por una tormenta que después terminó, o por una inundación que parecía que se iba a inundar, pero en definitiva no llegó a mayores. No, tiene que haber un peligro actual. En la Real Academia Española, la inminencia dice que es algo que está por suceder prontamente, un peligro actual. La tercera condición para que exista el estado de necesidad justificante es la no creación de la situación de peligro por el sujeto que tiene que actuar en estado de necesidad. No tiene que crear el peligro, ni en forma dolosa, es decir, directamente, ni en forma culposa. Aunque, para alguna parte de la doctrina, si se genera el peligro por imprudencia, es decir, en forma culposa, igualmente se puede actuar en estado de necesidad si ese estado de necesidad va a amparar derechos de terceros. Bueno, seguimos, ya se está por cumplir el tiempo, seguimos en el próximo video con los restantes elementos.